Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast de Médica B. Yo soy Jimena y me acompaña Johnny Reynoso. Bueno, Johnny, te cuento que el 5 de mayo se celebró el Día del Paciente Celíaco. El objetivo de este día es informar y concientizar a la población sobre esta afección que parece ser cada vez más frecuente. Exacto, Jimmy. Aparte es una enfermedad que está rodeada como de incertidumbres, de dudas y mucho mito, ¿no? Ahora la población general se piensa que todos tenemos que comer sin gluten, pero bueno, para eso hoy tenemos una invitada de lujo para ayudarnos a conversar un poco de este tema y derribar muchos de esos mitos que hemos estado hablando. Tenemos con nosotros hoy a la doctora Carolina Olano. Carolina es profesora de la Clínica de Gastroenterología de la Facultad de Medicina y también es presidenta electa de la Organización Mundial de Gastroenterología. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, bueno, para empezar a abordar el tema, Carolina, te queremos preguntar, para todos aquellos que nos escuchan, si nos podías explicar brevemente qué es la enfermedad celíaca. Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. Nosotros llamamos enfermedades autoinmunes aquellas que tienen relación con el sistema inmune, y esta enfermedad autoinmune se produce en individuos que tienen una genética para ser celíacos. Es decir, que no todas las personas van a ser celíacos, sino que se necesita una predisposición genética para tenerla. Y si se produce en esta enfermedad que está relacionada al gluten, a la ingesta de gluten, cuando un paciente que tiene la genética para ser celíaco y por alguna razón va a desarrollar la enfermedad, cuando come gluten se produce una lesión mayormente en el intestino delgado del paciente, donde se atrofia las vellosidades, que es donde se absorben los alimentos, y eso produce que el paciente se desnutra, tenga una desnutrición y tenga la falta de nutrientes en todo el organismo, que es lo que después nos va a llevar al diagnóstico a través de los síntomas que se producen por esas faltas de nutrientes. Espectacular, Carolina, que traes a la conversación el tema de los síntomas. ¿Cuáles son los principales síntomas que da esta enfermedad? ¿Se asocia solo con diarrea o hay alguna otra sintomatología que nos pueda hacer sospechar a nosotros de esta enfermedad? Mira, hasta hace poco tiempo, cuando digo poco tiempo, hace como 20 años, pero para la medicina es poco tiempo, se creía que esto era una enfermedad de los niños y que solamente se presentaba cuando los niños venían desnutridos, con un abdomen prominente, con la barriga hinchada, para decirlo más fácil, y cuando veíamos esos niños, enseguida nosotros decíamos, este niño es celíaco. Pero esa es una forma extrema de la enfermedad, es una forma de presentación que nosotros llamamos clásica, pero hoy sabemos que esa forma clásica, por suerte, la vemos muy poco. Hoy lo que más diagnosticamos son niños, pero también adultos. Nosotros llegamos a diagnosticar personas de hasta 80 años y las diagnosticamos a veces por un único síntoma. El síntoma más frecuente en los adultos es la anemia, o sea que una persona que viene por anemia y no se le encuentra la causa por los estudios que hacemos primariamente para la enfermedad, para buscar una anemia, siempre hacemos la búsqueda de enfermedad celíaca. Así que para nosotros ese es un síntoma importantísimo. Pero también hay otros síntomas que nosotros siempre tenemos en cuenta. Por ejemplo, la estatura baja es las personas que tienen estatura baja, nosotros siempre pensamos que eso puede haber sido un crecimiento alterado y por lo tanto siempre lo tenemos presente. Tenemos también otros síntomas como por ejemplo en la esfera ginecológica, la primera menstruación en las niñas, que nosotros le llamamos menarca, pero es cuando la niña se desarrolla. Si su desarrollo fue más allá de los 15 años, eso también a nosotros nos pone en la pista de una enfermedad celíaca, y ni hablar si a eso le suma el hecho que haya tenido problemas para quedar embarazada o para tener el embarazo, es decir, que haya tenido abortos a repetición. También tenemos muchas sintomatologías, por ejemplo, a nivel de la piel, lesiones de piel que son muy características, son primero como ampollitas que después se forman costras, y eso también puede hacer el diagnóstico. Incluso un dentista podría hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca porque existe una falla en el esmalte de los dientes que es bien característica de estos pacientes. Así que los síntomas pueden estar en muchos lugares del cuerpo, pero inclusive puede no haber síntomas. Hay pacientes que no tienen síntomas y entonces uno nos podría preguntar ¿dónde los vamos a buscar? ¿Cómo puedo encontrar a alguien que no tiene síntomas? Y ahí es muy importante lo que nosotros denominamos grupos de riesgo.
Ahí está, porque vos dijiste que había como una predisposición genética, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un familiar celíaco, por más que yo no tenga síntomas, ¿yo debería estudiarme en busca de la enfermedad? Ni hablar, eso es el principal grupo de riesgo. El grupo de riesgo de los familiares de primer grado. Nosotros llamamos familiares de primer grado a lo que son los hijos, los hermanos y los padres. O sea que esas personas, cuando nosotros diagnosticamos un paciente celíaco, esos padres, hermanos e hijos deben ser estudiados. Nosotros sabemos que hay entre un 10 y 12% de familiares de primer grado que van a ser celíacos, que son o que van a ser celíacos en algún momento, no el 100%. Que tenga una predisposición genética no quiere decir que el 100% de mi familia va a ser celíaca, solo un 10%, pero hay que buscarlos. Así que ese es el principal grupo de riesgo. Otro grupo de riesgo, porque aprovecho a decirlo ahora, es que las personas que tienen otra enfermedad de las que llamamos autoinmunes, y ahí las personas que tienen, por ejemplo, una alteración de la tiroides, que llamamos tiroiditis autoinmune, tienen que ser estudiadas. También los diabéticos tipo 1, que requieren insulina, también hay que estudiarlos. Y también hay un grupo que es importante porque es sensible para la población, que son las personas con síndrome de Down, que también tienen mayor porcentaje o posibilidad o prevalencia, le llamamos nosotros, de tener enfermedad celíaca, y muchas veces si tienen algún síntoma hay que estudiarlos. Esto que decís me parece muy importante porque, bueno, es eso, ¿no? Uno tiene la idea de que la enfermedad celíaca se asocia mucho con el intestino, con el tubo digestivo, pero por esto que nos decís, entonces puede haber síntomas vinculados a otros órganos, otras manifestaciones, y entonces nosotros como médicos tenemos que estar atentos a eso, como para pesquisar esos pacientes que quizás no tienen los síntomas más clásicos de la anemia o el trastorno del tránsito, digamos. Y otra pregunta que te queríamos hacer, Carolina, es: bueno, capaz que te pasa mucho, tiene consultorios, bueno, esto de soy celíaco, soy intolerante al gluten, porque ahora hay como cierta moda de que nadie debería comer con gluten. Sobre todo hemos visto que muchos referentes a nivel social como que estimulan esto de la dieta libre de gluten sin tener el diagnóstico de enfermedad celíaca, y queríamos ver tú qué opinabas al respecto, o qué datos reales tenemos, ¿no?, con respecto a esta información o a este mito. Bueno, lo que nosotros sí sabemos es que la dieta libre de gluten es lo mejor para el paciente celíaco. Cuando hablamos de dieta libre de gluten, hablamos de dieta libre de gluten estricta y de por vida, por lo menos hasta lo que sabemos ahora. Hablaremos capaz más adelante de si hay algunas otras cosas que se están pensando, pero ahora sabemos que es el único tratamiento válido y que tiene que ser estricto. Estricto significa que tenga menos de 20 partes por millón, eso es una cuestión técnica, pero para nosotros, para la de todos los días, como le decimos a la gente que tiene que comer todo que no tenga gluten, incluso lo que se llama la contaminación cruzada, que no hay que exagerarla, uno no tiene que terminar siendo, digamos, como ponerse como en una alerta demasiado estricta, pero sí que tiene que ser cuidadoso. Eso quiere decir que puede comer todos los alimentos que naturalmente no tienen gluten, las frutas, las carnes, las verduras, pero todo lo que está envasado hay que ser muy cuidadoso. Y ahí, cuando tú me preguntabas lo de la intolerancia al gluten, existe una enfermedad que es prima hermana, que es la intolerancia, que más que al gluten es a las harinas, y en especial a la harina de trigo, y que es prima hermana, pero no necesita una dieta libre de gluten tan estricta. Uno puede hacer una dieta libre que suspenda las harinas, pero no tan estricta como una dieta para celíaco. Y cuidado con hacer una dieta libre de gluten si uno no la necesita. La dieta libre de gluten, el gluten es lo que le da la esponjosidad a las masas. Para que los panes esos que uno ve en la panadería queden ricos, es porque usan las harinas que tienen gluten, porque eso cuando se amasa con agua y se eleva con la levadura, lo deja bien esponjoso. Cuando nosotros hacemos productos que no tienen gluten, las masas se aplastan y queda como un sancocho, como decíamos antes, y entonces la gente no le gusta comerlo. Para que eso quede rico hay que ponerle más
azúcar y más grasa. Por lo tanto, lejos de ser una dieta más saludable, los productos manufacturados que no tienen gluten son muy buenos para los celíacos, pero no son más saludables para el no celíaco. De hecho, el celíaco lo mandamos al nutricionista, porque si come mucho de estos alimentos, engorda demasiado también. Te interrumpo un segundito para aclarar que el gluten, cuando hablamos de gluten, hablamos de todo lo que tiene derivados del trigo, de la avena, de la cebada y el centeno, ¿es así? El gluten son las proteínas que cuando se amasan con agua, que están en esos cereales, yo iría más al trigo, la cebada y el centeno. Hoy sabemos que la avena, si no está contaminada, es decir, si son avenas que son certificadas sin gluten, el celíaco lo puede comer. Pero aquí en Uruguay hay que tener un poquito de cuidado porque son pocas las avenas que están certificadas 100% que no están contaminadas porque se contaminan en el lugar donde se secan. Así que ahí hay que tener cuidado. Perfecto. Y otra consulta también es, bueno, la enfermedad celíaca se asocia a otras enfermedades digestivas, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, porque hablamos un poquito de que sí se asocia con otras enfermedades autoinmunes, pero bueno, sabemos que hay otras intolerancias que no son al gluten, sí, a ver si hay algún tipo de asociación con estas mismas. Bueno, sí, se asocia fundamentalmente a la intolerancia a la lactosa porque la enzima que digiere la lactosa es el azúcar de la leche. La enzima que digiere esa azúcar se encuentra justamente en el extremo, en la punta de las vellosidades, que son esos deditos que tenemos en el intestino delgado, a través de los cuales los alimentos pasan del intestino a la sangre. Entonces, como en los celíacos lo que se produce es una atrofia, esos deditos se atrofian y quedan planos, como se pierden esas vellosidades, se pierde también la enzima que digiere la lactosa. Por lo tanto, momentáneamente, hasta que el celíaco recupere esas vellosidades, que las recupera claramente cuando hace una dieta libre de gluten y vuelve a tener un intestino normal, hasta que suceda eso, hay una intolerancia a la lactosa que es transitoria, decimos nosotros. Por un tiempo no puede tomar lácteos, pero después sí lo puede hacer. Bárbaro. Bueno, y ya que estamos, algo has mencionado del tratamiento, pero aprovechamos a empezar con nuestra cajita de preguntas porque hay algunos mitos y uno de los mitos es decirle a un celíaco, bueno, pero si comes un poquito de harina alguna vez no te va a pasar nada. ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad? Bueno, más que un mito, yo lo que diría que es un error enorme plantearle en algún momento a un celíaco que si come poquito no va a tener problema. A todos nos gustaría decirle que un poquito no es nada, pero en un poquito en estos pacientes puede ser mucho. La reacción, así como a poca cantidad de harina o mucha, es la misma, se aplanan las vellosidades. Entonces, todo lo que ese paciente hizo durante la semana portándose bien con la dieta, se tira todo para atrás en el minuto que decidió transgredir. Entonces, es una pena porque el esfuerzo que implica tener un cambio en la alimentación, por un poquito, ese minuto que uno dice, bueno, un poquito no es nada, en estos pacientes es mucho. Así que la dieta estricta siempre. Genial, bueno, estar atento porque en este caso poquito es mucho entonces, así que a cuidarse. Otra pregunta también que nos hizo llegar nuestros oyentes es, ¿hay algún tipo de ayuda estatal para los pacientes con enfermedad celíaca? Porque varias veces en las consultas nos llega de que los pacientes refieren que es muy dificultoso por temas económicos poder costearse la dieta libre de gluten, sobre todo cuando son familias numerosas y que tienen que priorizar el presupuesto, ¿no? Bueno, hay una ayuda que es la canasta de alimentos, la canasta que todos conocen, la canasta de INDA, que hay una canasta especial para celíacos. Obviamente no se le entrega a todos los pacientes celíacos, sino a aquellos que tienen, que les cuesta con los recursos poder lograr la dieta. O sea que eso pasa por la autorización de asistentes sociales para que se llegue a recibir esa canasta. Y después lo que se ha trabajado mucho, en esto han ayudado las asociaciones de celíacos, en trabajar, en intentar bajar el costo, porque son alimentos que tienen un costo más elevado y por ejemplo un pan
realizado para celíacos cuesta, no me acuerdo ahora, ellos siempre mencionan, pero para decirte como 6 veces más de lo que cuesta un pan para una persona no celíaca. Entonces, en esos casos, lo que se intenta y se ha luchado mucho es para bajar el costo de las harinas básicas y de los productos manufacturados. Bien, y creo que un poquito hablamos, pero la gente nos pregunta, si no tengo síntomas, ¿igual tengo que hacer la dieta? Sí. Eso nos pasa con los familiares, porque si yo estoy acá sentada y a mi hermana la diagnostican de enfermedad celíaca y yo no tengo nada, digo, ¿por qué me tengo que estudiar? O sea, ¿cuál sería? Y bueno, el problema es que cuando uno es celíaco y no tiene síntomas, que puede pasar, el daño a nivel intestinal existe igual. Y eso me hace que lentamente o silenciosamente uno tenga pequeñas alteraciones que después van a ir apareciendo. Por ejemplo, soy una mujer joven y mi hermana la diagnostican de enfermedad celíaca, yo no quiero cumplir la dieta, pero cuando quiero tener hijos me cuesta, porque hay una afectación que me impide o que hace que no tenga una buena fertilidad. Todo eso se puede revertir de antemano si uno empieza a cumplir la dieta libre de gluten. Por ejemplo, el celíaco tiene una alteración en los huesos que está dada porque tiene menos vitamina D, porque tiene menos calcio, absorbe menos calcio y a su vez porque hay un proceso autoinmune también a nivel del hueso y eso lo expone a más riesgos de fracturas. Desde el momento que empieza a cumplir la dieta, eso también se revierte. Por lo tanto, lo que estamos es haciendo una prevención de un montón de síntomas que pueden aparecer en la evolución y es muy importante que los pacientes potencialmente celíacos lo sepan. Esto es clave. Perfecto, súper interesante estos datos que nos aportas, Carolina. Y la última pregunta de nuestra cajita es si en alguna parte del mundo se está desarrollando algún tratamiento específico para la enfermedad celíaca aparte de la dieta libre de gluten. Esa es una pregunta que a mí me encanta y que le agradezco porque nosotros también lo esperamos, porque entendemos que bueno, ¿no? Que una dieta de por vida muchas veces es difícil en lo social y hay que tener en cuenta. Y hace muchos años que se está trabajando en distintas líneas, desde cambiar las características del gluten, es decir, que tengamos gluten o harinas sin gluten o gluten que no afecte al paciente celíaco, tener proteasas que se llaman, que quiere decir son enzimas que cortan el gluten para hacerlo más pequeñito y que no tenga el efecto que tiene sobre los celíacos. También se está trabajando sobre una vacuna que desensibilice, que haga que esa reacción inmune que tienen los pacientes celíacos no se tenga. Así que hay varias líneas y podría decirte que en Europa y en Estados Unidos se está trabajando. Todavía no tenemos nada que esté digamos, como accesible a pacientes como para poder hacerlo, pero sí hay líneas de investigación claras y que bueno, todo el tiempo nos están diciendo que cada vez está un poquito más cerca de algún tratamiento diferente a la dieta libre de gluten, que es la que seguimos recomendando que la gente, los que tienen el diagnóstico, deben hacerla estrictamente. Bien, súper interesante esto, ¿no? Habrá que esperar un poquito más, a ver qué pasa en los próximos años. Te agradecemos mucho, Carolina, y te vamos a pedir que nos cuentes un poquito. Sabemos que en el hospital hay una policlínica específica. Contanos un poco cómo funciona, quiénes pueden acceder, asistirse allí y bueno, si necesita algún tipo de pase o cómo hace la gente para llegar a ustedes. Gracias. Nosotros tenemos una policlínica que funciona todos los lunes en el piso 4, que es el piso de gastroenterología, y allí tenemos una policlínica que tenemos, digamos, está visto el paciente de forma integral. Con nosotros trabaja una nutricionista que es experta en enfermedad celíaca y que trabaja con nosotros hace muchos años y que los pacientes son también vistos por ella cada vez que vienen, por el gastroenterólogo. Tenemos psicólogos que trabajan también con nosotros para poder trabajar el tema de la aceptación y la adaptación a esta nueva vida con la dieta libre de gluten, y también tenemos el apoyo del asistente social cuando corresponde, en los casos en los que necesitamos, por ejemplo, la ayuda que referíamos recién de la canasta alimentaria. Todos trabajamos juntos los días lunes y también nos acompaña gente, en este caso de una de las
asociaciones, que es la más antigua, ACELU, y que también asesora a los pacientes en el caso de que tengan dificultades para el cumplimiento de la dieta o con algún tipo de alimento. Específicamente es para pacientes usuarios del Hospital de Clínicas, pero bueno, nosotros siempre igual, si hay alguna duda o alguna consulta específica de personas que no son usuarias del Clínicas, pero que necesitan que nosotros lo ayudemos, podemos hacerlo. Pero específicamente para el seguimiento y el tratamiento es para pacientes usuarios del Clínicas, que como todos saben son usuarios de ACE, pero que se asisten en el Hospital de Clínicas. Perfecto, muy bueno y de destacar la importancia, ¿no?, del abordaje interdisciplinario e integral de los pacientes, sobre todo en este tipo de patología que tiene muchas aristas que abordar. Así que bueno, de nuestra parte nada más que agradecerte, Carolina, la verdad que un placer esta charla. Comentarles también, como ya dijiste, hay varias asociaciones acá en nuestro país que abordan la enfermedad celíaca. Creo que todas tienen un poco como objetivo lo mismo, ¿no? Concientizar a la población, educar a los pacientes. ACELU es la más antigua, como nos mencionabas. Sabemos que hacen talleres, sabemos que también a nivel de la página web del ministerio hay una sección ahí dedicada como a la enfermedad celíaca, donde hay un listado de productos avalados, ¿no? Porque también es un poco eso, a veces los productos no tienen que tener el sellado correspondiente, ¿no? A veces uno dice, bueno, me voy a comer una hamburguesa y bueno, la hamburguesa es carne, no. Hay que buscar si específicamente tiene el sello del libre de TAC, ¿no? Que eso, bueno, a veces puede generar un poco de confusión. Allí en la página del ministerio encuentran todo el listado de productos avalados en nuestro país. Le agradecemos a Carolina, ¿no?, su participación. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias de nuevo por la invitación. No, la verdad que es un tema que uno se podría estar conversando horas, pero bueno, el tiempo es finito, así que bueno, lo esperamos en la próxima entrega de este podcast. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir y mandar sus sugerencias a nuestras redes sociales, en Instagram, Clínica Médica B, o @medinternahc, o en Twitter, Medicina Interna Universitaria HC. Bárbara, Johnny, acuérdense que el hospital los escucha. La idea es que nos propongan temas, dudas de interés, y acá estaremos para conversarlos con ustedes. Nos vemos la próxima.